Listo. Buenos días, chicos. Deseándoles un excelente día. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Como les dije, la lista será tomada al finalizar la clase para que todos estén presentes. Eh, Yo tuve el agrado de compartir con ustedes realizando con toma de signos vitales, lavado de manos, tendidos de cama. Entonces, eso ustedes ya más o menos saben la situación en la que nosotros fuimos realizando las diferentes procesos y actividades, ¿sí? Verán, si ustedes no tienen encendido la cámara, yo les voy a sacar del aula. Y no es chiste. Con uno que saque ya tienen miedo y no aviso más. Porque a veces yo sé que pueden dejar presentes, ¿ya? Les digo, no importa, o en la cama o donde sea, ¿sí? A ver, entonces, como les decía, yo impartí con ustedes lo que es la parte de, de prácticas en el aula. Eh, Nosotros vimos acerca de igual lo que son signos vitales, lo que fue lavado de manos. Vamos a reforzar un poquito estos temas. No sé si ustedes ya igualmente saben ya lo que corresponde a la toma de signos vitales adecuadamente. Yo les dije que vayan, practiquen en sus casas, con sus papás o mamás, las tomas de los signos vitales, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Primeramente, yo les voy a presentar unas diapositivas de lavado de manos. Igual yo les expliqué que el lavado de manos se lo realiza de dos maneras, la convencional, que es para cualquier procedimiento, y la quirúrgica, que igualmente yo les expliqué, ¿sí? Vamos con la primera parte. Me avisan si por favor pueden observar las diapositivas. Alguien que me confirme si se ven las diapositivas, por favor. Sí, ¿Ya? dicen. Listo, chicos. Entonces, primeramente vamos a dar lo que corresponde al lavado de manos, que decíamos que las personas nos tocamos 25 veces los ojos, la boca y la boca durante una hora, siendo esta la causa principal para la transmisión de enfermedades. Debemos de tener en cuenta que el mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que debemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir los microorganismos a otras personas. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua y con jabón. Los cinco simples pasos, los cinco simples pasos para lavarse las manos son mojar, enjabonar, frotar, enjaguar y secar. La higiene de las manos como mecanismo de prevención. Les voy a presentar un video para que ustedes recuerden cómo se realiza el lavado de manos.
Sí, entonces chicos, así nosotros recordamos cómo es el adecuado lavado de manos. Debe de durar el lavado de manos de 40 a 60 segundos, que igualmente yo les expliqué, y ustedes tienen que realizar el lavado de manos para cualquier procedimiento que vayamos a realizar con el paciente, sea algún procedimiento de parte de administración de medicamentos o sea un procedimiento de realizar algún tipo de curación o alguna situación que sea con el paciente, incluso cuando vayamos a realizar las tomas de signos vitales. Tenemos el cuidado de las manos que nos dice que es hidratar, debemos de aplicar regularmente lo que es la crema o loción de manos protectoras, debemos de evitar lavarnos las manos después de haber colocado gel antibacterial o alcohol, no debemos de utilizar agua caliente para el lavado de manos y debemos de dejar secar completamente las manos antes de la utilización de guantes. Debemos de recordar no utilizar uñas postizas y mantener las uñas cortas y limpias, ¿sí? Nosotros, la primera parte con respecto a esta situación de las uñas cortas, pues cuando ya volvamos a la parte a las mujeres no tengan esmalte en las uñas, porque ustedes para realizar un procedimiento al paciente tienen que tener las uñas cortas. ¿Por qué? Para evitar lastimar al paciente, para evitar que en las uñas se segreguen o se guarden los microorganismos o las bacterias. Entonces siempre las uñas tienen que estar cortas y el cabello tienen que llevarlo completamente recogido, ¿sí? Ahora, el día de hoy les voy a dar un resumen o retomar lo que es la parte de signos vitales, que ustedes sepan valores normales, cuáles son las alteraciones que ustedes ya saben de ese tema. Y aparte de esto vamos a añadir un tema más que son las medidas antropométricas. Las medidas antropométricas se las toma principalmente a los niños cuando están en la etapa de desarrollo de crecimiento para ver si es que está creciendo normalmente o si presenta desnutrición. Vamos a ver cómo se toman las medidas antropométricas como perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro torácico, sí, perímetro braquial. Entonces así nosotros vamos a ver incluso si el niño presenta alguna anomalía o alguna enfermedad congénita como puede ser la macrocefalia o microcefalia, si no se va desarrollando adecuadamente, ¿sí? Primeramente vamos con el tema de signos vitales, que igualmente yo ya les di esta clase, pero tenemos que recordar para que ustedes ya sepan y estén completamente diestros en la toma de signos vitales cuando ya pasen a los semestres superiores. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo chicos de tercer semestre, de cuarto semestre que todavía no pueden tomar bien signos vitales, entonces ustedes tienen que ya saber la toma adecuada de cada signo vital, cuáles son las alteraciones, ya saber medir la presión arterial, ¿sí? Como todos sabemos, los signos vitales son 5: la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y tensión arterial. Tenemos que los signos vitales son necesarios, nosotros debemos de saber primeramente los rangos normales de los signos vitales, cuáles son las causas de alteración, cuándo debemos de valorar los signos vitales, debemos de valorar según el estado de salud del paciente, según indicación médica y según la norma del establecimiento. Ahora vamos con la temperatura corporal. La temperatura corporal, como ya sabemos, es el calor que genera el organismo, que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo. El centro termorregulador se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, en el hipotálamo. Tenemos las alteraciones de la temperatura corporal. Tenemos la hipertermia o fiebre, que igualmente ya saben que hiper es alto e hipo es bajo en algunos signos vitales y en otros, pues obviamente utilizamos otro tipo de abreviaturas o otro tipo de significados a las alteraciones. Tenemos que la hipotermia, la hipertermia es la temperatura corporal elevada sobre el valor normal. La fiebre es un síndrome, se presenta por la presencia de cuadros infecciosos, igualmente en la administración de vacunas, que ya dijimos que a los pequeñitos, cuando se les pone las vacunas es como una reacción el que presente fiebre. Es lo recomendable pues es la administración de antipiréticos para bajar la fiebre según indicación médica y también el bajar la fiebre por medios físicos, ¿sí? Tenemos la
alteraciones de la temperatura corporal, los signos y síntomas que al aumentar la temperatura corporal consecuentemente puede producir, que dijimos que la temperatura se asocia con el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, la presencia de escalofríos debido al aumento de la tensión y las contracciones musculoesqueléticas. La temperatura se asocia con la frecuencia cardíaca, igualmente también en algunos casos con la frecuencia respiratoria. También tenemos la presencia de piel pálida y fría debido a la vasoconstricción, la sensación de frío o el escalofrío que decíamos, el aumento de la necesidad de tomar líquidos o aumento de la sed, de presencia de una deshidratación leve a grave, igualmente la presencia de mareo, inquietud o delirio y en algunos casos extremos la presencia de convulsiones debido a la irritación de las células nerviosas. Con respecto a las convulsiones, tenemos que tener mucho cuidado en los niños. Cuando el niño llega con fiebre, lo primero es la atención al niño. ¿Por qué? Porque el niño puede presentar este tipo de convulsiones. Y pues obviamente una convulsión que presente el niño puede presentar daños neurológicos. Entonces, lo primerito, cuando un niño esté con fiebre, tenemos que bajar la fiebre por medios físicos, que es bañarle al niño, ¿no es cierto?, en un agua tibia, en un baño súper rápido, que no dure mucho, o si no, aplicación de medios físicos en las zonas donde más se alberga el calor, que es en el cuello, en los bracitos, en las axilas, en las piernitas, ¿sí? Igualmente, la alteración de la temperatura puede presentar lo que es la pérdida de apetito a medida que se prolongue la fiebre y presencia también de malestar, debilidad y dolor muscular. Igualmente tenemos otro signo que es la hipotermia, que es la temperatura corporal central por debajo del límite inferior de lo normal. Igualmente, que es la pérdida de calor frente a la exposición prolongada al frío, sudoración profusa, la insuficiencia circulatoria por pérdida importante de sangre, considerado como shock hipovolémico, cuando el paciente presenta hemorragias, se presenta la hipotermia o la disminución de la temperatura bajo los valores normales. El procedimiento, igual ya les expliqué en clase, que es la utilización del termómetro digital o el de mercurio. El digital colocábamos en la parte axilar o en la zona axilar y solito pitaba cuando ya estaba tomada la temperatura. En cambio, el termómetro de mercurio, igual ver la línea de mercurio que esté bajo los 35 grados, que igual llevamos termómetros y fuimos observando y colocamos en la zona axilar del paciente y dejamos por 3 minutos para poder determinar la temperatura adecuada. Eh, los valores normales de la temperatura es de 36.5 grados a 37, ¿sí? Y siempre nosotros antes de realizar cualquier procedimiento o cualquier toma de signos vitales, de cualquier de los signos vitales, tenemos que comunicar al paciente lo que vamos a realizar con él, ¿sí? Ahora vamos a la parte del pulso o frecuencia cardíaca. El pulso periférico es el que se localiza en el pie, la mano, el cuello. El pulso apical, por el contrario, es un pulso central, es decir, se localiza en el vértice del corazón. La frecuencia se regula por medio del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, perdón, y los impulsos se transmiten por la rama parasimpática hasta el nodo seno-auricular, que es el marcapasos del corazón. Entonces, el pulso podemos encontrar en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Tenemos el pulso temporal, el pulso carotidio, el pulso braquial, el pulso radial, femoral, popliteo y pedial. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca o al pulso? Igualmente la fiebre, el ejercicio, los medicamentos, el estrés, el cambio de postura y las hemorragias. Si el paciente presenta fiebre, va a afectar también a la frecuencia cardíaca o pulso. Si el paciente realiza ejercicio, pues también va a alterar la frecuencia cardíaca. También en algunos casos el uso de medicamentos o en las personas que utilizan o son consideradas como drogadictas, ¿sí? Ellos también van a presentar la elevación de la frecuencia cardíaca. Aquí en el pulso tenemos las alteraciones que se denominan taquicardia y bradicardia. Taquicardia, que son el latido cardíaco excesivamente rápido por sobre los 100 latidos por minuto en un adulto, y la bradicardia, el latido cardíaco bajo los 60 latidos por minuto
igualmente la presencia de esta, ¿sí? Entonces, aquí no viene hipo ni hiper, sino taquicardia y bradicardia. El ritmo del pulso consiste en el modelo de los latidos y los intervalos entre ellos. La variación del pulso nos habla de que el volumen del pulso es conocido también como la fuerza o la amplitud del pulso y se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Tenemos los valores normales del pulso. En los adultos, en los niños de 90 a 130 pulsaciones por minuto y los recién nacidos 160 pulsaciones por minuto. El pulso periférico se debe de tomar haciendo una palpación profunda en el paciente, ¿sí? Colocar el segundo, tercero y cuarto dedo sobre la arteria seleccionada, en algunos casos toman de esta forma, o solo los dos primeros dedos. Nosotros no podemos utilizar el dedo pulgar porque tiene su pulsación propia. Tenemos que contabilizar igualmente, como les expliqué, durante 1 minuto por reloj la toma del pulso. Si no, el más común que se tome es el pulso radial, pero si no encontramos aquí, tenemos que buscar el pulso braquial, el pulso femoral, sí, pero tenemos que nosotros, el temporal, tenemos que nosotros encontrar el pulso en el paciente para la toma respectiva. Como les dije, igualmente contabilizar las pulsaciones en 1 minuto por reloj, ¿sí? Los factores que influyen en la velocidad del pulso son el ejercicio previo, la temperatura, las emociones, como les dije, el uso de drogas, ¿sí? Porque presenta el paciente adrenalina y esto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Las hemorragias, cambios de postura, si estamos de pie y enseguida nos paramos, sentados y enseguida nos paramos, vamos a presentar igualmente la alteración de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos con la respiración o frecuencia respiratoria. Tenemos que para la respiración se realizan 2 procesos de inhalación y exhalación. En la inhalación se refiere a la entrada de aire a los pulmones y una inspiración normal dura de 1 a 1.5 segundos. Y la exhalación o expiración se refiere a la respiración hacia afuera o al movimiento de gases desde los pulmones hacia la atmósfera. Una respiración normal puede durar de 2 a 3 segundos. Tenemos que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? La respiración es el acto de respirar que comprende la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Existen 2 tipos de respiración que igual les expliqué, que es la respiración costal o la respiración diafragmática. Tenemos la respiración costal o torácica, sí, que es cuando el paciente al momento de respirar se le mueve la caja torácica o la parte costal, y la respiración diafragmático abdominal, que es la parte del abdomen, ¿sí? Tenemos igualmente que se debe de valorar o evaluar de la siguiente manera. Se define respiración por minuto a un adulto sano. Igualmente puede ser normal o superficial o profunda. Las respiraciones profundas son aquellas en las que se inhala y se exhala un gran volumen de aire. Más que nada, esto se presenta la alteración ustedes en el aumento de la temperatura ambiental, el aumento del alimentos que pueden. Tenemos el recuento de la frecuencia respiratoria por palpación, observación. ¿Qué debemos de hacer para tomar la frecuencia respiratoria? Colocar la palma de la mano sobre el paciente para contabilizar igualmente en 1 minuto la frecuencia respiratoria. Tener en cuenta siempre igualmente de no avisarle al paciente de alterar este signo, ¿sí? Los valores normales tenemos en el adulto, que es de 16 a 20 respiraciones por minuto, en el niño de 20 a 25 y en el lactante de 30 a 40. Como les dije, el procedimiento, colocar la palma de la mano sobre el adulto para ir midiendo la frecuencia respiratoria durante 1 minuto. Ahora vamos con la presión arterial, que igualmente ya saben que para la utilización para la toma de la presión arterial tenemos que utilizar 2 aparatos, que es el fonendoscopio y el tensiómetro.
Tenemos la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Tenemos la presión sistólica y diastólica. La sistólica es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por contracción del músculo cardíaco, y la diastólica, que corresponde a la relajación muscular, es la presión que está constantemente en las arterias. Los factores que influyen en la presión arterial son el bombeo de la sangre, la resistencia periférica, la cantidad de sangre circulante, la elasticidad de la piel arterial, el sexo y la actividad y enfermedades. ¿Cuáles son los valores normales? La presión arterial sistólica en un paciente debe de tener de 110 a 130 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica de 70 a 90 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las cifras máximas en el adulto? De 140 a 90 milímetros de mercurio, no puede tener más. Si el paciente presenta una sístole de 160 y una diástole de 100, quiere decir que el paciente ya puede ser hipertenso, o por alguna situación que el paciente presentó por ese momento, se le subió la presión, como una preocupación, sí, o venir caminando durante unos 20 minutos también puede alterar este signo vital. Igualmente aquí tenemos la parte del tensiómetro, que hablábamos de un manómetro, del manguito, sí, que es el que colocamos en el brazo. Tenemos el bulbo de presión, la válvula, igualmente para la perilla, que nos ayuda a insuflar, a cerrar o abrir para ir midiendo la presión sistólica y diastólica. Tenemos el fonendoscopio, que tenía las vulvas, y aparte de esto, las olivas, perdón, aquí viene lo que es la manguerita, y esta parte de aquí que es la campana, que les explicaba que existe la campana para adulto y la campana pediátrica, que es la más pequeñita. La toma de la presión, como ya les expliqué, igualmente la colocación del manguito, siempre las mangueras que cuelgan para abajo, y pues cerrar lo que es la parte de la perilla, ¿sí? O la vulva, para poder insuflar correctamente. Después tenemos que topar el pulso, encontrar el pulso, para empezar con la toma de la presión, colocando la campana ahí, y luego colocarnos el fonendoscopio en la zona de los oídos, ¿sí? Entonces tomamos la presión, tenemos las alteraciones de la presión, que puede ser la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión, que es la elevación de la presión arterial, que puede ser pasajera o patológica, lo que les decía, por alguna preocupación pasajera, o patológica, que ya viene a ser la presencia de la enfermedad en sí. Y la hipotensión, que es la presión arterial baja, causada por la pérdida de sangre, la falla cardíaca, la falla de la resistencia periférica, ¿sí? La medición de la presión arterial debe de ser palpatoria y auscultatoria. Palpatoria porque tenemos que palpar el signo vital, ¿no es cierto?, que es el pulso, y después auscultatoria porque tenemos que escuchar la sístole y la diástole, ¿sí? Tenemos que, como les decía, para la toma de cualquier signo vital, a explicar al paciente lo que vamos a realizar con él. La persona debe de estar sentada y cómoda y apoyando el brazo en una mesa. Explicarle al paciente igualmente, si vino caminando, que debe de reposar por lo menos 15 minutos, porque esto va a variar la presión arterial, ¿sí? Y colocar el manómetro a la altura de los ojos, colocar el manguito a la altura del brazo, el borde inferior, que debe dejar libre 2 centímetros sobre el pliegue del codo. Debemos de insuflar el manguito en forma continua y constante, debemos de elevar la pluma del manómetro hasta 200, y luego vamos insuflando, bajando para ir contando la presión arterial. Ahora vamos con la saturación de oxígeno, que es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizados que las células del cuerpo reciban a la cantidad adecuada de oxígeno. Los valores normales de saturación es de 90 a 100%. Ustedes igual en el saturador pueden observar dos valores, que el uno nos indica la frecuencia cardíaca y el otro la saturación de oxígeno. Siempre debemos de tener en cuenta de que para nosotros graficar cada signo vital debemos colocar siempre de esta forma. La frecuencia cardíaca, digamos que está en 90.
pero al final de esto el por minuto, porque si no colocamos esta partecita de aquí, podemos igualmente no estar seguros de qué signo vital es el que estamos tomando. Ahora vamos con la frecuencia respiratoria, también se la determina por minuto, que son 20 respiraciones por minuto, porque en un minuto tomamos la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ahora con la saturación de oxígeno, nos decía que era por ciento, 90%. La temperatura es en grados centígrados, que son 37 grados centígrados. Y con respecto a la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, tensión arterial, que son 110 raya 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, así debemos de graficar nosotros los signos vitales en una hojita de evolución cuando tomemos al paciente. Con el pasar del tiempo, al finalizar ya casi la materia, vamos a ver el manejo de historia clínica, que ahí vendría a graficar los signos vitales en la hoja de signos vitales, realizar reportes de enfermería, control de ingesta y eliminación. Entonces, todo esto es para que ustedes ya cuando vayamos a hacer la parte de historia clínica ya puedan determinar cómo se va realizando todo esto en la gráfica de acuerdo al signo vital. Siempre poner al final el por minuto en la cardíaca, en la respiratoria por minuto, saturación de oxígeno 90%, porque podemos confundirnos entre saturación y frecuencia cardíaca si no colocamos el debido signo, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente parte, que es las medidas antropométricas. Como les decía, las medidas antropométricas más que nada se debe de tomar a los niños pequeños para ver el desarrollo en el cual ellos están, ver si está creciendo adecuadamente o no. El propósito general, sí, es contribuir a mejorar la calidad de atención de los servicios de salud en las áreas de control de crecimiento y programas de complementación alimentaria mediante la capacitación del personal de salud en la obtención de las medidas antropométricas. ¿Cuál es la definición? Es que el método para evaluar el crecimiento físico, como por ejemplo las proporciones, la talla y composición del cuerpo humano, lo cual refleja el estado de salud y nutrición de una población o individuo. Vamos a medir el peso. El peso expresa el crecimiento de la masa corporal de su conjunto. Para evaluar el peso adecuadamente, debemos de tener en cuenta la edad del niño, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño, nosotros podemos ver si es que el niño está en un peso normal, la talla que el niño presenta, ¿sí? La complexión del cuerpo, la constitución física de los padres y entre otros. Tenemos los instrumentos para medir el peso. Tenemos que tener una balanza, ¿sí? Como la que pueden ver aquí, ¿sí? Hay otras balanzas que se utilizan para recién nacidos donde se les acuesta a los niños y aquí vamos a leer en gramos, ¿sí? Por ejemplo, los recién nacidos, 400 gramos, 300 gramos, no va a ser como en los adultos o los niños más grandecitos, como ellos ya se miden en kilogramos, 2 kilogramos, 4 kilogramos, en los recién nacidos se mide en gramos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Es que el paciente esté desnudo por lo general, sí, más que nada los recién nacidos, sin pañal, sin ropita, los adultos grandes, sacado todo lo que pese, como las llaves, el celular, sí. Aparte de esto, también tener en cuenta al retirarse los zapatos, sí. Debemos de tener una balanza que esté calibrada, sí. Eh, la medición, tenemos los valores de la presencia para el peso. En los recién nacidos, como les decía, se mide en gramos, ¿sí? Que son 2.500 a 3.500 gramos. En un mes debe de pesar de 750 gramos, 2 meses igualmente, hasta los 4 meses, ¿sí? De 5 meses a 8 meses, 500 gramos, ¿sí? Y tenemos aquí más o menos una tabla entre niños y niñas de cuánto tiene que ser el peso y la talla adecuada para determinar si están pesando adecuadamente de acuerdo a la talla. Ahora la talla
es la dimensión que se mide a la altura de todo el cuerpo y se le considera la dimensión más útil para la elevación del crecimiento. Debemos de tener en cuenta que para medir la talla debemos de tener una longitud corporal en decúbito supino y siempre retirado los zapatos arrimados a la cinta métrica y colocar una regla para la medición correcta de la talla. Como decíamos, la talla debe de medirse hasta los 2 o 3 años que debe de ser rigurosamente, ¿sí? Cualquiera que deba de reunir las siguientes condiciones debe de colocarse, como les dije, en posición horizontal, en una superficie vertical, aparte de esto debemos de tener en cuenta, como ven en la imagen, en algunos casos tallímetros viene la parte donde es la regla incorporada, donde vamos a medir, o en otras nosotros tenemos que introducir la regla en la cabecita, así, para la parte de arriba, para medir la talla, ¿sí? Ahora vamos con el perímetro cefálico, que es una medida antropométrica que se debe de realizar rigurosamente en los niños hasta los 2 años por ley, ¿sí? Para, como les dije, ver si es que el niño puede presentar una macrocefalia, que es el aumento del tamaño del cerebro, o una microcefalia, que es la disminución del cerebro y no está creciendo adecuadamente. El parámetro normal de la, del perímetro cefálico es 37 centímetros. Eh, Tenemos que nosotros colocar la cinta en la cabecita del bebé, siempre en la parte que gire todo el contorno de la cabeza, ni muy arriba ni muy abajo, sino todo el centro de la cabecita, ¿sí? Los instrumentos para medir el perímetro cefálico, pues solo la cinta métrica, ¿sí? La técnica es ejercer leve el inicio de la cabeza libre de presión o la zona cero para ubicar en sí toda la parte o el borde de la cabecita, ¿sí? El cabello obviamente no tiene que estar recogido, tiene que estar suelto en el caso de un adulto, pero esto se realiza por obligación o por ley a los niños menores de 2 años, como les expliqué. Ahora vamos al perímetro torácico, que es la medida de la circunferencia del tórax. El parámetro normal en un neonato es de 33 centímetros a 36,5. Los instrumentos igualmente tenemos solo la cinta métrica para todas las medidas antropométricas. En lo general es la cinta métrica. Solo para el peso, pues utilizamos una balanza, ¿sí? Debemos de no ejercer presión, debe del paciente estar en una posición recta, ¿sí? Los brazos colocados caídos hacia la parte de abajo, ¿sí? Tenemos otro que es la medida del perímetro braquial, sí, que esto ya se realiza en los adultos para ver el grado de nutrición que presenta el paciente. Eh, y esto es todo con respecto a los signos vitales. No sé si ustedes han escuchado del índice de masa corporal. ¿Quién me dice? Ya, Licen, para sacar el índice de masa corporal se debe tener la talla y el peso y Ujú, dividirse entre sí para obtener este valor. exactamente, ¿sí? El peso y la talla, pero debemos para poder sacar el índice de masa corporal. Hay una tabla donde ustedes, yo les voy a subir a la, a la plataforma donde ustedes van a ver si el paciente está con sobrepeso, con obesidad, esto no es una talla normal, ¿sí? De acuerdo a lo que la compañera nos explicó. Por ejemplo, digamos, el índice de masa corporal en un paciente, ¿sí? Que tenga, a ver, denme un segundito. Mm, 163 dividido por 80.
163 por 8. Ya. Entonces, nosotros debemos de multiplicar primeramente el peso, ¿sí? En libras. Esto nos quiere decir, digamos, si el paciente presenta un peso de 80, le multiplicamos por 2.2 que nos tiene que dar en libras. Nosotros le multiplicamos el 80 por 2.2, ¿cuánto nos da? $176. Exacto. ¿Sí? Nos da 176 y eso nosotros le vamos a dividir por el peso, ¿sí? Entonces, por la talla, perdón, y ahí nosotros vamos a tener el índice de masa corporal. Verán, así tan adecuadamente como debe de ser el cálculo del índice de masa corporal, no recuerdo bonito, pero en la próxima clase yo les voy a hacer una tabla de cómo vamos a ir calculando el índice de masa corporal, porque por lo general nosotros en el teléfono cogemos y ponemos cálculo de índice de masa corporal y ya nos da solo colocar peso o talla y nos da los valores, ¿sí? Pero en sí, cómo calcular de forma, como les digo, nosotros haciendo el cálculo adecuadamente, eso no recuerdo bonito, entonces yo les digo, la próxima clase vamos a retomar este tema para calcular el índice de masa corporal. ¿Qué más, chicos? Está claro con respecto a medidas antropométricas, perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro torácico, braquial, el perímetro cefálico hasta los 2 años en los niños, en los pequeños, el peso, talla para ver el estado nutricional del paciente, si está con sobrepeso, con obesidad. Como les dije, les voy a subir una tabla del índice de masa corporal que debemos de tener adecuadamente para ver si el paciente está con sobrepeso, obesidad, talla normal, ¿cómo es? Peso normal, ¿sí? ¿Tienen dudas con respecto a la clase? ¿Está claro? Sí, licencia. Sí, licencia. Verán, no sé si ustedes ya observaron la plataforma que yo les dejé un trabajo que tienen que realizar. ¿Sí vieron? Yo estoy en la plataforma y no me sale, dice, ningún Ajá, trabajo, yo solo me sale también, material de sí. apoyo nomás y no me sale trabajo. ¿No les sale el trabajo? No, dicen solo material de apoyo nomás, dice, y Pero no, en la no me unidad sale 1, ningún trabajo. éntrate la unidad 1, tal vez, si puedes entrarte. No, Licen, yo también estaba para eso. No hay nada, Liz. ¿No hay nada? Sí, licencia, solo sale material de apoyo. Ya, entonces, chicos, déjenme revisar otra vez la plataforma para
ver si es que le activo, porque yo le activé el día de ayer, pero no sé por qué no le sale. ¿Sí? Entonces, déjenme revisarle y yo despuesito ya les comunico igual por el chat, porque yo les dejé un trabajo para que ustedes realicen para el día lunes que tenemos la clase, que son exposiciones. Igual esa parte yo ya les di a ustedes de bioseguridad, pero yo necesito que ustedes se adentren un poco más a la parte de bioseguridad, a lo menos en esta situación en la que estamos pasando, de cuáles son las barreras protectoras que debemos utilizar, ¿sí? ¿Dicen las exposiciones vamos a ir en grupo? ¿Mande? Si es que vamos a ir en grupo las exposiciones. Sí, en grupo. Recuerdan que igualmente les di unos lineamientos que ustedes tienen que hacer de cómo presentar los informes. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Lice. ¿Sí? A ver, verán chicos, ¿dónde está medidas antropométricas? Les voy a compartir esta parte ya me acordé cómo se realiza lo de la índice de masa corporal. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Ya. Verán, les voy a poner un ejemplo aquí en esta hojita de Excel. ¿Sí? Digamos que el paciente tiene un peso de 80 kilos, de 60 kilos, ¿sí? Ya, en kilogramos tenemos que anotar 60 kilos, ¿sí? 60 kilogramos. Y digamos que tiene, aquí pongámosle peso, 60 kilogramos. Y tenemos la parte de la talla, digamos que mide 1,60 centímetros, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para sacar el índice de masa corporal? Los 60 kilogramos, ¿sí? Le vamos a dividir por el 1,60, pero el 1,60 le multiplicamos por 2, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal sería igual a 60 kilogramos dividido para 1,60 por 2, ¿cuánto nos da? ¿Quién me ayuda? 1,60 por 2. 3.2. 3.2, ¿sí? Ya. Entonces, 60 kilogramos dividido para 3.2, ¿cuánto será el índice de masa corporal? Ah, 18.75. Exacto, 18.75, ¿sí? Este sería el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? Y así con cada uno, si el paciente pesa 70, 80 y mide unos 70, unos 80, vamos siempre a poner el peso sobre la talla por 2 y así nosotros vamos a calcular el índice de masa corporal, ¿sí? ¿Sí está claro, chicos? Ustedes tienen que saber calcular el índice así, ¿no? Porque yo les digo, últimamente me he acostumbrado a utilizar el teléfono, pongo calcular el índice de masa corporal y él sabe salir, colocar los valores peso, talla y solito sabe, da ya el resultado. Pero nosotros tenemos que calcular de esta forma el índice de masa corporal, ¿sí? Teniendo en cuenta el peso, la talla dividido para colocar ¿cómo es? El peso sobre la talla por 2 y nos dará el índice de masa corporal.
Como les dije, les voy a subir una tabla donde ustedes van a conocer si es que el índice de masa corporal de la persona de acuerdo al peso y talla es normal porque existe de 18 a 20, de 20 a 22, de 30 que se considera ya sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, entonces de acuerdo a lo que el paciente presente van a saber el estado de nutrición, ¿sí? Como les dije, hay un trabajo que está colocado en la plataforma que yo les voy a activar. No sé por qué a ustedes no les salió. Yo ya voy a ver esa situación para que ustedes realicen ese trabajo. Tienen que exponer. Trabajo en grupo, lo que les recomiendo, si ustedes realizan, tienen que realizar desde sus casas. No es necesario reunirse porque pueden repartirse los temas y cada uno hace una parte, otra parte, y van a hacer el trabajo, a unir, otra compañera une, y el trabajo me tienen que subir a la plataforma de igual forma para que ustedes tengan constancia de que han presentado el trabajo, ¿sí? Entonces voy a empezar a tomar la lista para finalizar. Chicaiza, Christopher Ariel, Presente, Licen. Moreta María, Quilumbaquín Elvis, Presente, Licen. Presente. Presente, Licen. Castillo Doris, Chiluisa Melanie, Erazo Allison, Presente, Licen. Espinosa Micaela, Presente, Licen. Freire Nayeli, Presente. Játiva Jeremy, Moreta Mateo, Presente, Licen. Ormaza Angie, Presente, Licen. Ramos Henry, Presente, Licen. Rodríguez Leili Paulina, Presente, Licen. Roldán Damari, Sarche Marjorie, Presente, Licen. Suárez Marisol, Presente. Tenelema Natalie, Ulcuango Lady, Presente, Licen. Vallardes Joffre, Presente. Viveros Helen, Presente, Licen. listo chicos, entonces muchas gracias, nos vemos el día lunes con Falto las... yo, ¿Nombre? Castillo Natalie. Castillo Natalie. Ya, ¿alguien más que falte? Licen, disculpe una pregunta. ¿De cuántos integrantes tiene que ser el grupo? Eso les dejo a que ustedes elijan los grupos. No sé si ustedes toman lo que los otros cursos hicieron, de coger los mismos grupos que estaban realizando las anteriores exposiciones con los otros docentes y continúan trabajando de la misma forma. Ya, Licen, muchas gracias. Ya, listo chicos, cualquier duda, inquietud me avisan. Yo ya voy a revisar la plataforma para activarles la actividad que les digo que está pendiente para el día lunes. Y nada más, cuídense mucho, un buen fin de semana. Con respecto al regreso a clases, que igualmente estaba en duda, pues yo les mandé un comunicado que el día de ayer tuvimos una reunión y están suspendidas las clases presenciales hasta nueva orden. Posiblemente sea incluso hasta el mes de febrero, todavía no se sabe por la situación de que el COE no autoriza la apertura a las clases de manera presencial, por la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Entonces yo les aviso cualquier novedad que se vayan dando durante estos días. La materia lastimosamente hubiese sido lo mejor realizarla en clase para la práctica, ir practicando cada cosa, pero
lastimosamente tendremos que hacerla así hasta nuevas disposiciones. Entonces, cualquier cosa, por favor, chicos, me comunican. Un buen fin de semana, cuídense mucho y ya voy a activar el trabajo para que ustedes realicen, ¿sí? Hasta luego, chicos. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Hasta Licen. luego. Gracias, Licen.